El reciente atentado en un mercado navideño de Magdeburgo, Alemania, ha conmocionado al mundo, dejando un saldo de víctimas mortales y decenas de heridos. Sin embargo, lo que ha generado aún más controversia es cómo se ha manejado la narrativa oficial sobre este suceso, especialmente con declaraciones que intentan suavizar la gravedad del ataque. Antes de continuar, recuerda suscribirte a Política sin Censura para no perderte las noticias más relevantes y los análisis más incisivos. Activa la campanita para estar siempre informado y no dejes que te cuenten solo una parte de la historia. Un atentado que sacude a Europa. El ataque ocurrió durante un mercadillo navideño, un símbolo de la tradición cristiana en Europa, donde cientos de familias disfrutaban del espíritu festivo. El atacante, un hombre de origen saudí, utilizó su vehículo como arma para arremeter contra los asistentes, causando terror y dejando tras de sí un rastro de destrucción. Las autoridades alemanas confirmaron que el perpetrador tenía un historial problemático y que, según declaraciones oficiales, se oponía al Islam y apoyaba ideas ultraconservadoras. Sin embargo, esta versión ha sido recibida con escepticismo por gran parte de la opinión pública, que considera que podría ser un intento de desviar la atención del trasfondo real del ataque. Pedro Sánchez, polémicas declaraciones y reacción pública. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, no tardó en reaccionar, aunque sus palabras generaron una oleada de críticas en redes sociales. En lugar de referirse al evento como un atentado terrorista, Sánchez lo calificó como un terrible atropello, lo que muchos interpretaron como un intento de suavizar la naturaleza del acto. Estas fueron sus palabras exactas. Conmocionado por el terrible atropello en un mercado navideño en la ciudad alemana de Magdeburgo. Acabo de hablar con el canciller Olaf Scholz para trasladarle toda mi solidaridad y mi cariño a las víctimas, a sus familias y a todo el pueblo alemán. La reacción fue inmediata. En Twitter y otras plataformas, miles de usuarios expresaron su indignación, acusando a Sánchez de minimizar el ataque y de seguir una narrativa que intenta evitar mencionar el trasfondo islamista de muchos de estos actos. Entre los comentarios más destacados se leía: "Pensaba que había sido un ataque terrorista. Me quedo más tranquilo si ha sido un atropello, como los que suceden en todas las ciudades. Seguid con la política de fronteras abiertas y de regalar la ciudadanía como si fueran caramelos. Nos va a pasar lo mismo. Hemos pasado de yihadistas cometiendo atentados a coches atropellando todo. ¿Cómo cambia el relato cuando los consideráis amigos? Manipulación mediática y la influencia electoral. La versión oficial de que el atacante era un ultraderechista anti-islam ha sido objeto de escrutinio. Para muchos analistas, esto parece ser un intento de manipular el discurso político en Alemania, especialmente en un contexto electoral donde el debate sobre inmigración y seguridad nacional está en el centro de la discusión. El público se pregunta si esta narrativa busca desviar la atención de las fallas en las políticas de integración y control fronterizo que han permitido la entrada de personas con potenciales vínculos radicales. Además, hay quienes señalan que calificar el ataque como un simple atropello deshumaniza a las víctimas y trivializa el acto en sí. ¿El contexto europeo, un patrón preocupante? Este ataque no es un caso aislado. En los últimos años, Europa ha sido testigo de múltiples atentados en los que vehículos han sido utilizados como armas. Desde Niza hasta Berlín, este método se ha convertido en un patrón recurrente entre los extremistas, quienes buscan generar caos y miedo en lugares simbólicos. Sin embargo, lo que más preocupa a los ciudadanos es cómo las autoridades y los medios manejan estos eventos. La falta de claridad y la narrativa ambigua generan desconfianza, alimentando teorías de encubrimiento y agendas políticas ocultas. La postura de Pedro Sánchez, ¿error político o estrategia? La declaración de Pedro Sánchez ha abierto un debate sobre si sus palabras fueron un error de cálculo político o una estrategia deliberada. En un momento donde la percepción pública sobre la seguridad y la inmigración está tan polarizada, calificar el ataque como un atropello parece un movimiento arriesgado que podría costarle apoyo tanto dentro como fuera de España. Además, esta postura se suma a las críticas que ya enfrenta su gobierno por las políticas de fronteras abiertas y la falta de medidas concretas para abordar el problema del radicalismo en Europa. La reacción en redes, un termómetro del descontento. Las redes sociales han sido un reflejo del enojo ciudadano. En cuestión de horas, las palabras de Sánchez se convirtieron en tendencia, generando una ola de memes, comentarios irónicos y críticas directas. Los hashtags relacionados con el ataque, así como términos como almohadilla atropello terrorista y almohadilla narrativa progre, se posicionaron entre los más discutidos.
Esta reacción también muestra cómo la percepción pública sobre los líderes políticos está cada vez más influida por sus declaraciones en momentos clave. Para muchos, Sánchez perdió la oportunidad de solidarizarse con las víctimas de manera contundente y de señalar las causas profundas de estos ataques. ¿Qué sigue para Europa y para Pedro Sánchez? Este atentado ha dejado en evidencia las tensiones internas de Europa en torno a la seguridad, la inmigración y la integración cultural. Mientras Alemania lidia con las consecuencias del ataque, España enfrenta sus propios desafíos, donde las políticas de Sánchez están bajo un escrutinio cada vez mayor. El futuro de esta narrativa dependerá de cómo se manejen las investigaciones, la cobertura mediática y la respuesta de los líderes europeos. Lo que está claro es que los ciudadanos exigen más transparencia y responsabilidad de sus gobiernos. El trasfondo del atentado, más preguntas que respuestas. El ataque en Magdeburgo no solo ha reavivado el debate sobre el terrorismo en Europa, sino que también ha planteado importantes interrogantes sobre las políticas de integración y seguridad. A pesar de los esfuerzos de las autoridades alemanas por controlar la narrativa, los detalles sobre el atacante y sus motivaciones han generado más dudas que certezas. El hecho de que el perpetrador sea descrito como alguien en contra del Islam y seguidor del Partido Conservador alemán parece ir en contra de los patrones habituales de este tipo de ataques, lo que ha llevado a muchos a cuestionar la veracidad de estas afirmaciones. Algunos expertos señalan que esta narrativa podría estar diseñada para desviar la atención de las fallas en el sistema de control migratorio y de las consecuencias de las políticas de puertas abiertas que varios países europeos han adoptado en los últimos años. Atentado o atropello. Las implicaciones del lenguaje. El uso del término atropello por parte de Pedro Sánchez no es un simple error semántico, sino un reflejo de cómo las palabras pueden moldear la percepción pública de un evento. Al calificarlo de esta manera, se minimiza el impacto emocional y político del ataque, reduciéndolo a un accidente fortuito en lugar de un acto deliberado con motivaciones ideológicas. Esta elección de palabras también alimenta la narrativa de que estos ataques son eventos aislados y no parte de un patrón más amplio que requiere atención urgente. Los críticos argumentan que este enfoque es peligroso, ya que desactiva el sentido de urgencia necesario para abordar el problema del extremismo en Europa. La reacción internacional, ¿cómo afecta a la imagen de España? Las declaraciones de Pedro Sánchez no solo han generado indignación dentro de España, sino que también han sido analizadas por medios internacionales, algunos de los cuales han señalado la falta de contundencia en su mensaje. En un contexto donde Europa busca proyectar una imagen de unidad frente a las amenazas terroristas, las palabras de Sánchez podrían ser interpretadas como un intento de desmarcarse de la gravedad del problema. Además, este episodio refuerza la percepción de que el gobierno español prioriza una narrativa políticamente correcta sobre una postura firme y clara en temas de seguridad y terrorismo. Esto podría tener implicaciones en la forma en que España es percibida en la arena internacional, especialmente en un momento donde la cooperación entre países europeos es clave para abordar estas amenazas. El patrón de los vehículos asesinos. El uso de vehículos como armas en ataques terroristas no es nuevo, pero sigue siendo una de las tácticas más devastadoras y difíciles de prevenir. Desde el atentado en Niza en 2016 hasta este reciente ataque en Magdeburgo, este método ha demostrado ser efectivo para causar un gran impacto con recursos mínimos. Lo que hace que estos ataques sean aún más perturbadores es cómo se dirigen a lugares simbólicos y concurridos, como mercadillos navideños, donde las víctimas suelen ser familias, niños y personas mayores. Este patrón refuerza la idea de que el terrorismo busca sembrar el miedo en los corazones de las comunidades más vulnerables. Las redes sociales como campo de batalla. Las redes sociales han sido un espacio clave para las reacciones inmediatas al ataque y las declaraciones de Pedro Sánchez. Además de las críticas hacia el presidente español, también se ha observado una tendencia creciente de usuarios cuestionando la narrativa oficial y proponiendo sus propias teorías sobre el evento. Hashtags como #Magdeburgo Terror y #Atropello Terrorista se han utilizado para expresar indignación, mientras que otros han resaltado la aparente incongruencia entre los detalles del atacante y las motivaciones que se le atribuyen. Este fenómeno destaca cómo las redes sociales se han convertido en un espacio donde las narrativas oficiales son desafiadas y contrastadas con la percepción pública. La agenda política, elecciones y manipulación mediática. Algunos analistas políticos han señalado que el momento de este ataque no es casual, ya que Alemania se encuentra en un periodo clave de preparación para elecciones.
La forma en que se maneje este caso podría influir significativamente en el resultado electoral, especialmente en un contexto donde el tema de la inmigración y la seguridad sigue siendo altamente polarizante. La narrativa de que el atacante era un ultraderechista podría ser utilizada para desacreditar a ciertos partidos y reforzar la postura de aquellos que abogan por una mayor apertura y tolerancia. Sin embargo, esta estrategia conlleva el riesgo de alienar a un segmento importante del electorado que exige políticas más estrictas y una mayor transparencia en temas de seguridad. ¿Qué puede aprender España de este caso? El atentado en Magdeburgo es un recordatorio de que el terrorismo sigue siendo una amenaza constante para Europa. España, que ha enfrentado su propio historial de ataques, debe prestar atención a las lecciones de este evento, especialmente en términos de prevención y narrativa pública. La falta de claridad y contundencia en la comunicación gubernamental puede generar desconfianza entre los ciudadanos y debilitar la percepción de seguridad. Además, es crucial que España y otros países europeos trabajen juntos para abordar las raíces del extremismo, reforzar los controles fronterizos y garantizar que las políticas de integración sean efectivas. ¿El papel de los medios, informar o influir? La cobertura mediática de este ataque también ha sido objeto de escrutinio. Mientras que algunos medios se han centrado en los detalles del evento y sus implicaciones, otros han sido acusados de manipular la narrativa para alinearse con ciertas agendas políticas. Este fenómeno resalta la importancia de un periodismo independiente y riguroso, que priorice la verdad sobre los intereses políticos o comerciales. En un mundo donde la desinformación y las narrativas sesgadas son cada vez más comunes, la responsabilidad de los medios es más importante que nunca. El atentado en Magdeburgo no solo ha dejado un trágico saldo de víctimas, sino que también ha puesto de manifiesto la fragilidad de las narrativas políticas y mediáticas frente a la realidad del terrorismo en Europa. Las declaraciones de Pedro Sánchez, calificando el ataque como un terrible atropello, han generado indignación y cuestionamientos sobre cómo se aborda este tipo de eventos desde las altas esferas del poder. Mientras tanto, el público exige claridad, responsabilidad y medidas concretas para garantizar la seguridad y abordar las raíces del extremismo. Las lecciones de este trágico suceso deben servir como un recordatorio de que minimizar los hechos o manipular la narrativa solo debilita la confianza en las instituciones. En Política sin Censura, continuaremos siguiendo de cerca este caso y otros acontecimientos que impactan la seguridad y el panorama político en Europa. Recuerda suscribirte, activar la campanita y compartir este vídeo para mantenerte informado con análisis y noticias sin filtros. Tu apoyo es esencial para seguir revelando la verdad.